Comenzamos la clase de Ciencias Económicas hoy, 31 de marzo, con el curso 11A. Primero que todo, agradeciéndoles por los trabajos y la inquietud que han mostrado algunos de ustedes sobre la elaboración del ensayo, que en sí es el reto principal, la actividad principal de esta actividad. Elaborar un ensayo no es fácil, sobre todo cuando no tenemos la posibilidad de haber practicado haciendo esquemas argumentales previos. Ustedes tenían la invitación para poder escribir un ensayo sobre la relación de las teorías económicas con este episodio, estas circunstancias que estamos viviendo en la actualidad con el tema de la pandemia. Entonces, ayer me preguntaban algunos de sus compañeros sobre qué debía versar el ensayo. Y eso en sí, muchachos, es decisión personal del autor del ensayo. Tú eres en este momento el ensayista, y el ensayista lo que hace es comunicar una idea propia que le surge después de reflexionar sobre una serie de recursos que ya hemos compartido en clase, que ustedes tuvieron con la entrevista de la semana pasada, la que pudieron ofrecer la semana pasada y en YouTube, de la revista Dinero. Y también, pues el ensayista lo que plantea es una serie de argumentos muy bien organizados para poder presentar sus ideas. Yo les quiero compartir nada más pues esta reflexión. Voy a compartir acá la pantalla sobre el trabajo que tienen ustedes en su plataforma, que ustedes ya la conocen muy bien. La semana pasada la presentamos. Ay, perdón, ¿qué dice acá? Eso. No sé si todos están viendo acá la plataforma. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Alguien que se exprese. Muy bien, gracias. Señor. Muy bien, entonces aquí estoy viendo yo la plataforma con ustedes del Moodle. Ayer, por solicitud de algunos de ustedes, yo amplié la fecha de entrega. Me decían que, pues, y yo entiendo, como les digo, hacer un ensayo no es cosa sencilla, sobre todo un buen escrito. Así que yo se las dejé para este viernes 3 de abril presentar esta actividad. Entonces, esta era el análisis de la realidad económica, es lo que ustedes tenían que hacer. Recuerden la entrevista que ustedes ya vieron, hacer toda la parte de la lectura, de la escucha juiciosa de esto, y en el segundo punto ahí sí redactar ese ensayo. Entonces hay plazo hasta el viernes para poder enviarme esa actividad. Ustedes recordarán que el primer periodo académico lo estamos finalizando el próximo 8 de abril, es decir, de mañana en 8 días, el miércoles, estamos acabando este primer periodo académico, y esta valoración que yo voy a sacar de su ensayo, por eso quiero hacer una lectura juiciosa de esos ensayos, tiene que ver con el primer periodo. Ya después hablaremos de cómo vamos a sacar la evaluación final, esas bimestrales que estábamos acostumbrados a desarrollar de manera presencial, pero a mí lo que me interesa es que usted a través de ese ensayo como que haga una síntesis de todo lo que vimos, o al menos de las ideas fundamentales de la teoría económica con la realidad actual. Entonces, hace 8 días nos encontramos y ya explicamos el contenido de esta actividad, luego no me voy a detener mucho en ella, solo hacerles claridad de que hay espacio para entregarlo hasta el día viernes. Ese ensayo tiene que estar sustentado de manera personal. Ustedes saben que el vocabulario que yo debo utilizar cuando hago un texto académico no es un vocabulario cotidiano, coloquial, sino un poco más formal, ojalá en tercera persona. Pero hay opiniones o conclusiones que yo sí voy a poner desde mi punto de vista. El ensayista lo hace pensar a uno una realidad, tomando la misma realidad, ejemplos, analogías. Y es por eso que yo aquí en el Moodle les propongo un segundo tema hoy. Este segundo tema es un reto para cada uno de ustedes, y es el reto también que nos plantea esta educación virtual, donde cada uno en su casa es dueño de su tiempo, de sus actividades, donde si no hace la actividad no se engaña más que a sí mismo si dice sí la hice, ¿cierto? Entonces yo les propongo este reto y está aquí en este documento de Word que les quiero compartir. Se llama Síntesis de la Realidad Económica. Está también ahí debajo de la tarea de la semana pasada. Es otra sección. Ustedes allí abren esta sección y va a aparecer una invitación para leer algunos artículos muy interesantes sobre la realidad económica que estamos viviendo actualmente. Entonces, yo quisiera que observáramos esto. ¿Por qué digo que es un reto? Porque yo no voy a ponerles una actividad concreta, determinada, específica sobre esta actividad. Yo no les voy a pedir que hagan ensayos sobre esto, o que hagan mapa mental, sino que simplemente lo puedan leer,
ahora no me quiso abrir esto, no sé por qué. Bueno, mientras abre aquí, entonces les cuento. Aquí en este punto de síntesis de la realidad económica, tema 2, 31 de marzo, aparece un documento en PDF que se llama La Sopa de Wuhan. La Sopa de Wuhan es este PDF que yo les anexo allí, les adjunto. Usted lo que hace simplemente es abrir, descargarlo obviamente. Allí aparece obviamente una serie de autores, de filósofos, de pensadores de la actualidad que reflexionan sobre cómo nosotros tenemos que ver o comprender esto que está pasando en la actualidad de la pandemia. Y hay un texto que yo quiero que ustedes, los invito a leer, me gustaría que empezaran por ahí, que es el texto que está en la página 21 y es de un filósofo europeo, esloveno, que se llama Slobodan Zizek. Entonces, aquí aparecen textos de Agamben, que ustedes ya lo conocen, lo hemos trabajado ampliamente, pero quisiera que ustedes se centraran en este texto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con dos sistemas, bueno, con la crítica a dos sistemas económicos que hacen parte de la historia de la economía, no solamente de la actualidad. Y lo que plantea Zizek es una idea muy interesante. ¿Será que esta pandemia representa el fin del capitalismo como lo conocemos o el inicio de un comunismo, no como lo ha mostrado en ciertas partes del mundo, sino como es esencialmente el origen o el término del comunismo? Entonces, el título es El coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo. ¿Qué vas a hacer con ese texto? Son apenas 4 páginas. O sea, yo lo leí en 10 minutos, no se demora más de la lectura. Pero más que eso es tomar ciertas reflexiones de los pensadores universales y tomar un criterio personal. Yo te invito, repito, esto yo no lo voy a valorar, no te voy a pedir que me mandes una actividad como respuesta, porque no se trata de eso. La necesidad de conocimiento es una necesidad personal. No sé si están viendo ustedes el documento de Word. Voy a pasar acá a compartirlo entonces ese documento de Word. A ver si me hago entender. Creo que ahí sí ya lo están viendo, el documento de Word. Ese documento de Word, repito, está ahí en la tarea, en la sección de archivos. Es el documento que ustedes tienen que descargar. Y como les estoy diciendo, quiero ser muy empático en eso, muchachos. No se trata de que ustedes lo hagan por hacer presentar una nota, presentar algo más, sino por la necesidad personal de conocimiento que al fin y al cabo es lo que estamos desarrollando a través del estudio en bachillerato, en las universidades, a través de la lectura de tantos textos. Entonces, ustedes van a ir hasta la página 21. En la página 21 aparece esta reflexión muy interesante de este filósofo, que ojalá ustedes también lo puedan ver en varias de sus conferencias en YouTube. Y él comienza a hacer una reflexión allí sobre las condiciones nuevas que se van creando a través de esta pandemia y cómo de alguna manera tenemos que entender que esto es un golpe muy fuerte a lo Kill Bill. Si alguien ha visto la película Kill Bill de Quentin Tarantino, se va a entender mucho mejor el contexto de la lectura, porque es un golpe contundente que no es inmediato, que se va dando poco a poco a lo que tradicionalmente veníamos haciendo. Si tú en tu ensayo has reflexionado sobre cómo están cambiando y van a seguir cambiando estilos de vida, necesidades básicas, de cómo nosotros tenemos ahora unas ofertas muy distintas a las que teníamos ahora. La oferta, por ejemplo, de los centros comerciales ya no está. La oferta de los cines, de tantas cosas de entretenimiento que son necesidades básicas de segundo orden, ya no están, sino que van mutando, se van cambiando. Es como si fuera un golpe contundente que se va dando poco a poco para un cambio total. ¿Un cambio hacia dónde? Eso es lo que determinarán las circunstancias y cómo también nos comportemos los seres humanos. Entonces, Zizek habla allí de cómo nosotros tenemos que estar llamados a reflexionar sobre esto, sobre cómo muchos miedos de los que estamos, muchos temores que teníamos antes de la pandemia se han salido a la luz, como por ejemplo el hecho de la propiedad privada, de las fronteras, como gobiernos han tenido que cerrar las fronteras no porque los vayan a invadir otros gobiernos, sino porque va a llegar algo que está cambiando la realidad económica y cómo la tragedia le permite al hombre pensar. Entonces, ahí hay títulos como, por ejemplo, este que es muy interesante, necesitamos una catástrofe para que algo cambie, y cómo hay una revaloración del término comunista, no como el comunismo exacerbado que vemos desde la doctrina de ciertas personas, sino como el hecho común de la revolución que planteaba Marx en el Capital. Recuerden ustedes muy bien que el comunismo, yo les decía en la clase de filosofía, la clase del viernes pasado,
es una doctrina que quería pretender ser universal, global, no de un país, no de un solo gobierno, sino que todos viviéramos en comunismo. Entonces, no es para invitarnos a ser comunistas, sino que estamos revalorando el pensar en el bien común, el pensar en el otro. Y este giro de la pandemia es como una invitación a eso. Dejamos ciertas cosas de la individualidad para comenzar a pensar en cómo nos organizamos de manera más global. Hasta hace una invitación allí a pensar en un sistema de salud que fuera global, planetario, donde todos los países pusieran su granito de arena, porque muy seguramente, lo afirma CICEI, y también lo hemos visto en las noticias, no va a ser el único virus que nos llegue, la última amenaza a nuestra salud pública, ¿cierto? Entonces yo los invito, chicos, desde la página 21 a la página 29, son pocas páginas, si ustedes se dan cuenta, la letra es bastante amplia, está muy bien redactado, y es una reflexión personal de este filósofo. Al final presenta un regreso al animismo capitalista, no porque esté diciendo que el capitalismo va a volver, no, ni mucho menos, sino porque el animismo capitalista es esa idea donde los sistemas son organismos vivos, los mercados son organismos vivos. Entonces se afirma ahorita, por ejemplo, de que las bolsas de valores están temerosas, como si sentir temor fuera algo propio de un organismo que no es viviente, que depende también del pensamiento y las circunstancias de los gobiernos y de los hombres. Entonces, ese animismo capitalista es como decir, su bolsillo y su economía está sufriendo. Hoy en día, ojalá que alguien haga su ensayo también pensando en la economía personal y familiar, cómo se ve afectada, y pensando sobre todo qué es lo que viene más allá. Entonces, chicos, repito, esta es una invitación en esta segunda actividad. También pueden tomar ideas de este texto o de los que están allí en esa sopa de Wuhan para hacer su ensayo, sería muy interesante. Pero yo se los propongo, ¿por qué? Porque este texto de Zizek es un ensayo. En cierta manera, es una columna de un filósofo, sí, pero se convierte en un ensayo porque quiere mostrarnos una idea y convencernos de algo, demostrar a través de ciertos argumentos, como la paradoja de este ministro de salud de Irán, que salió a decir en las noticias que no se asustaran, que la cuarentena no era necesaria, y al siguiente día le tocó salir a decir que tenía COVID-19 y meterse en cuarentena. Entonces, a través de esas analogías y ejemplos, él quiere hacernos una reflexión para demostrarnos algo. Si tú vas a hacer un ensayo, pues lo ideal sería que le dieras algunos ensayos para tomar como punto de referencia. Entonces la invitación, chicos, es para que tomen esta lectura, la hagan con tranquilidad, ya, repito, se demoran máximo 15 minutos leyendo con juicio ese texto. Luego seguiremos tomando otros autores de este libro que tiene muchas reflexiones muy interesantes de la actualidad. Este texto, de hecho, fue escrito ahorita el 27 de marzo, si no estoy mal, 22 de marzo, por CISEC. Entonces seguiremos tomando en filosofía algunas de estas lecturas, ahí sí ya para sacar algún trabajo especial, el 27 de febrero es este texto. Pero hay textos de ahorita de la semana pasada, o sea, textos muy actuales que hablan sobre la reflexión. Seguiremos tomando esto en filosofía. Y asimismo, yo quería invitarlos, y está ahí en la segunda actividad, quería invitarlos para que de pronto se acercaran a través de las redes sociales, a través de YouTube, por ejemplo, para ver este tipo de documentales que tanta reflexión nos hacen sobre lo que está pasando en el mundo. Se llama Coronavirus, cómo comenzó todo, es de Discovery Channel. Obsérvenlo, dura 45 minutos y tú dirás, ay, qué va a ver esto, pero es que si no analizamos la realidad actual con contenidos objetivos, sino solamente desde la subjetividad personal, pues vamos a crearnos una idea de pronto errónea de lo que está pasando. Esta actividad que les estoy narrando, que les estoy planteando, repito, es algo que yo no espero tener que revisar como si fuera la condición del maestro, el ser el inquisidor de su trabajo, ni ver si usted trabajó o no trabajó. Y es la invitación, chicos, para que también veamos esto como la oportunidad de cambiar la mentalidad nuestra de por qué estoy estudiando, por qué estoy leyendo, por qué quiero conocer. Porque si dependemos de una nota para hacer las cosas, pues creo que no va a cambiar nada en nuestra manera de ver el mundo. Vamos a llenar mucho cuaderno, pero poco cerebro. Entonces yo quisiera que ustedes hicieran esta actividad. De pronto el martes, cuando nos encontremos, que ya voy a tener los ensayos, que era la idea del encuentro de hoy, pero como me pidieron más tiempo para hacerlo, yo entiendo eso. El martes yo voy a tomar esos ensayos y vamos a discutir algunos de esos ensayos o esas ideas que ustedes hicieron. Por eso yo las necesito el viernes para tener el fin de semana de revisar algunas de ellas y plantearé preguntas a los autores de esos ensayos. El martes nos vamos a ver a esta hora igual, y entonces yo voy a comenzar y le voy a decir, bueno, Sofía, por ejemplo, usted me envió este escrito y me plantea esta idea, hábleme sobre ella o le hago una pregunta para que hagamos
como una especie de coevaluación de lo que usted escribió en ese ensayo. Esa es la idea para la clase de hoy, pero la transferimos para el martes, que sería la última clase de este periodo. Luego, ustedes saben que el jueves y viernes de la próxima semana son los días santos, jueves y viernes santos, ese día no habrá clases, no nos encontraremos. Estaremos en casa muy seguramente meditando y acompañando a la familia en este tiempo de reflexión que es la Semana Santa. Y después de la Semana Santa comenzaremos los temas del segundo periodo. Entonces ahí ya comenzaremos a trabajar, a dar un paso más en el escalón de la comprensión sobre las ciencias económicas y para reflexionar todo respecto a eso. Entonces, doble recurso, ya saben, este recurso que es el video que ustedes están viendo allí y también el recurso, obviamente, de este libro que es muy interesante, que se llama La sopa de Wuhan. Ojalá, si alguien quiere leer ciertos textos, mucho mejor y pues poder entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud? Voy a dar una mirada rápida acá sobre la lista para ver quién está mientras ustedes me plantean sus dudas o inquietudes. Santiago Jesús. Ok. No hay que ninguna inquietud. Ya saben, el ensayo como tal es máximo para el viernes. Si ya lo tienen, envíenlo hoy mismo, si yo lo puedo ir leyendo, pero máximo, máximo para este viernes. ¿Listo? Lo pueden enviar a mi correo, ustedes ya tienen mi correo y cualquier cosa me pueden preguntar ahí por el grupo de WhatsApp de Prom 2020 que nos seguimos comunicando. ¿Listo, chicos? Yo lo envié ayer, pero por la plataforma. Ah, perfecto, perfecto, Darío. Muy bien, ya ahorita, yo como hasta ahorita voy a abrir la plataforma, entonces no, ahí se acaba de conectar Juan Diego. Ok. Tenemos 11 personas, voy a revisar quiénes son. Darío, sí, Geraldine, Sofía, ya, Pedro, Dayana, Santiago, Juan Beltrán, David Chaparro y Juan Diego. Juan Diego, entonces yo te invito, como te acabas de conectar, para que veas el video ahorita que vamos a subir en YouTube, para que tengas en cuenta lo que estamos haciendo. Yo con esto ya terminaría el encuentro de hoy, chicos, y deseo que entreguen su ensayo y hagan un buen escrito para podérmelo disfrutar y leer todas sus ideas propias en este fin de semana. ¿Listo, chicos? Ay, profe, una pregunta. Claro, Sofía, dime. Lo de las normas APA son muy importantes. Es que eso casi no lo entendí. ¿Ustedes no manejan todavía normas APA? O sea, por ejemplo, lo de investigación, Pues por mi ya, parte no. pero hay unos criterios que son muy simples, sobre todo los de forma, ¿no? Los de fondo no tanto, digamos, lo que es la referenciación y la citación, es importante que lo conozcamos, pero al menos sí observemos los criterios de forma, por ejemplo, el tipo de letra, que si no estoy mal está en Roman número 12, las márgenes, que es de 2.5 por cada uno de los lados, que se hace a doble espacio, que se hace llevando una sangría al inicio, las cosas de forma que son esenciales. De fondo, yo no le voy a bajar nota a Sofía si usted no me cita que yo referencia bien a un autor, porque es importante que referenciemos, pero la idea es que ustedes sí comiencen a trabajar lo que es la referenciación según estas normas, no por mí ni por el colegio, sino porque en la universidad les van a pedir obviamente este tipo de manejo de normas. ¿Sí? Ustedes saben que las normas APA vienen de Estados Unidos, de la Organización Psicológica Americana, y que nos plantea como un estándar para presentar trabajos escritos. Todos los tipos de trabajo tienen diferentes tipos de normas, entonces la norma ZAPA como que unifica eso y nos permite hacer algo más, más común, más sólido, más claro. ¿Listo, chicos? Pues manejen al menos los criterios de forma, lo más sencillo. Si quieren, yo les voy a compartir ahorita un documento que tengo de las normas APA muy sencillas, un resumen que hay de normas APA para que ustedes lo puedan manejar y de pronto no se pierdan buscando mucha información, aunque en internet está la página de APA, ustedes buscan ahí APA y aparecen las normas generales de forma, tipo de letra, tamaño de hoja, por ejemplo, que es tamaño carta. ¿Listo, muchachos? En el ensayo no hay que hacer resumen o abstract ni palabras clave. Yo no pedí eso porque obviamente eso lo vamos a hacer más adelante también. Porque el resumen muchas veces se vuelve simplemente una copia del primer párrafo. Y eso no es un resumen. Entonces ya después cuando ya en los ensayos, yo les presentaré algunos resúmenes de esos ensayos para saber de qué hablan. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o inquietud, muchachos? Si no tienen computador en casa porque no han podido o les estalló el Word, como fue el caso ayer de un estudiante de mi profe, se me desconfiguró el Office y no he podido configurar lo que hago, pues háganlo a mano de manera formal, bien presentada y me lo envían, lo escanean y me lo envían o me lo envían una foto por el WhatsApp, pero que yo lo pueda leer con calma, listo, pero que no sea el caso para todos. La idea es que pues, aquí nos estamos encontrando por el computador, que todos podamos trabajar también de esa manera, ¿listo?
Bueno, muchachos, yo les deseo un excelente día. Estoy esperando entonces los que faltan por entregarme sus trabajos. También los de filosofía, esos sí son para el viernes, pilas con eso. También no es tan extenso. Si hay alguna duda sobre eso, nos vemos por el WhatsApp y nos hablamos. ¿Listo, chicos? Gracias por acompañarnos a los 10 estudiantes que nos acompañaron hoy. Y pues, feliz tarde para todos. Cuídense mucho.